y más en épocas de lluvia donde se va a tener muchos reservorios de agua y donde las larvas pueden llegar a poner sus crías. Así es, Dani, y es importante este tema porque primero que es un diagnóstico diferencial con COVID, ya Sí. súper nombrado COVID, donde estamos en una pandemia. Dengue puede tener síntomas muy parecidos a COVID, Sí. y entonces por eso debe ser un diagnóstico diferencial al momento de evaluar un paciente que tenga fiebre, que tenga dolor de cabeza, que tenga malestar general. Aparte de tratar de diagnosticar COVID, tenemos que hacer el diagnóstico de dengue si en el caso de que sea necesario, y que también estamos en un país endémico, porque sabemos que las lluvias, a veces el desabastecimiento de agua en ciertos También. hogares donde tenemos que acumular agua, eso promueve a que el vector, que es el causante de que se promueva esta enfermedad, porque si no hay vector no hay enfermedad, en el caso del dengue, entonces sea el responsable de que personas se infecten con dengue. Por supuesto, vamos a ver el diagnóstico diferenciador. Vamos a comenzar hablando de cómo se produce cada una de estas patologías que son totalmente diferentes. Exactamente. Dengue es una arbovirosis. Los arbovirus significa es que son enfermedades virales que son causadas por un vector. Ese vector en el caso de dengue se llama Aedes aegyptis, que es el famosísimo llamado patas blancas, que es el que se infecta en el momento de que pica a una persona enferma y posteriormente va a picar a una persona sana. Este mosquito, que es el responsable de transmitir la enfermedad, a diferencia de COVID, que es una enfermedad que se transmite de persona a persona, este necesita el vector, el mosquito de patas blancas, se cría en las aguas estancadas. Por eso es que una de las cosas principales es la prevención, que es tratar de evitar esas aguas en las basuras, en las latas, en los cauchos, en esos vertientes donde, en los floreros, Sí. importantísimos, los materos, donde se queda esa agua estancada, porque el mosquito deja sus huevos, esos huevos se convierten en larvas y posteriormente esas larvas son las que van a producir este mosquito, y este mosquito es el que tiene la responsabilidad de transmitir la enfermedad. Claro, además pensamos que solamente van a colocar sus crías en aguas sucias. Sin embargo, en las aguas claras, cristalinas, allí también son reservorios para lo que sería la cría de estos zancudos. Así es, Dani. Por eso es que en los floreros, Sí. importantísimo en los floreros, tenemos que lavar los floreros para tratar de evitar que se queden esas larvas pegadas en ese recipiente. Los depósitos de plástico, que tenemos que utilizarlos porque no tenemos en muchas ocasiones aguas en nuestros domicilios, Sí. tienen que estar tapados, tienen que estar completamente tapados. En síntomas, no en métodos de contagio. Así. ¿Cuáles son estos síntomas parecidos entre el dengue? Porque además el dengue tiene diferentes etapas o tipos, ¿no? Así es. El dengue tiene 4 serotipos. Existe del dengue 1 al dengue 4, que en su nomenclatura es en números. La principal, bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial porque las dos patologías, tanto COVID como dengue, pueden tener fiebres. Generalmente la fiebre del dengue es la llamada rompehueso, que es una fiebre muy alta. La persona se siente con mucho dolor muscular, mucho dolor articular, mucho dolor de cabeza, que es cefalea, mucho dolor retroauricular detrás de los ojos. Y ese paciente generalmente en laboratorios, que es muy importante, es un diferencial bastante importante con respecto a COVID, generalmente va a tener plaquetas bajas, va a tener glóbulos blancos que van a bajar muchísimo, y una forma de tratar de descartar estas enfermedades haciendo la serología. Podemos hacer una serología para dengue que va a salir positivo, y en estas épocas, generalmente en estas épocas donde hay mucha lluvia, generalmente donde vemos muchos mosquitos en las casas, hay que hacer el diagnóstico diferencial de dengue. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud ha reportado que en Venezuela, hasta agosto, que fue la última estadística que ellos colocaron, hay más de 4.000 casos de dengue en Venezuela, de los cuales 18 han sido dengue, el llamado dengue hemorrágico o dengue con manifestaciones hemorrágicas, y 4 muertes.
Es decir, que dengue no es una patología que hay que dejar muy de lado, hay que tenerle cuidado, porque sabemos que hay dengue clásico, que es el llamado dengue Sí. clásico, que no tiene complicaciones, es un dengue que puede pasar la persona en su casa, es un dengue que puede tratarse con medidas generales, como una hidratación, reposo, y el dengue hemorrágico o con complicaciones, que es ese dengue donde las plaquetas están muy bajas, el paciente sangra, el paciente puede tener complicaciones de otros órganos, puede tener inclusive dificultad para respirar, alteraciones a nivel abdominal, puede haber líquido a nivel abdominal, inflamación de algunos órganos, y ese dengue es el que hay que tenerle cuidado porque ese dengue puede ser mortal. Bien, doctora, vamos a invitarle a usted y a las personas que nos están viendo en este momento a ver nuestro trabajo especial de nuestra sección Salud a tu alcance. Hoy vamos a hablar sobre las terapias con luz emisoras, conocido también como terapia fotobiodinámica. Vamos a ver de qué se trata y además cuáles son las bondades que también se le da para el cuidado de la piel y algunas patologías asociadas. Incluso se habla de que puede ayudar a desinflamar. Vamos a verlo. Mi nombre es Rosanely Roye Pulido, soy médico dermatólogo certificada por la Sociedad Venezolana de Dermatología y hoy quiero hablar con ustedes acerca de la terapia fotobiodinámica. Consiste en combinar un peeling, de lo cual los dermatólogos tenemos años utilizando, ya que da beneficios espectaculares en la piel, tanto en procesos como el acné, la rosácea, el melasma, como en la estética, utilizado para lo que denominamos hoy en día el buen envejecimiento. En este caso vamos a aplicar un peeling para un paciente con acné. Posterior al uso del peeling, le aplicamos la terapia fotobiológica o la luz, y esa luz nos va a ayudar a que todas estas sustancias se activen para mejorar el acné. Luego de este tratamiento, el paciente puede presentar eritema o enrojecimiento y puede haber algo de lo que llaman pelada por el mismo peeling. Sin embargo, es bastante leve. Uno se lo explica para que el paciente sepa que puede ocurrir. Esto dura 2 a 3 días y después se quita totalmente. Aquí vamos a aplicar la segunda fase de la terapia, que son sustancias que van a permitir que la luz actúe. Antes de colocarle la luz, vamos a utilizar lentes que sean totalmente oclusivos, ya que tenemos que proteger esos ojitos para la aplicación de la lámpara. Con la luz LED tenemos la opción de utilizar varios colores. Cada color corresponde a un rango de longitudes de onda de aproximadamente 10 a 20 nanómetros. Mientras más superficial o mientras la longitud de onda sea menor, va a ser más superficial. Y él aquí va a recibir ambos colores. Al recibir los dos colores va a tener los beneficios de ambos. Y como ya previamente le administramos esa solución que le va a promover que esta luz actúe de mejor manera sobre lo que queremos. El uso de protector solar antes y después del tratamiento es importantísimo. Y por supuesto que el paciente cumpla con el tratamiento que le indicó su médico dermatólogo. Recuerda, para tener una buena salud en tu piel, debes alimentarte bien, evitar malos hábitos, utilizar protector solar y ante cualquier lesión en la piel, enrojecimiento, dermatitis, lunares, que te llame la atención, no inventes, debes acudir al dermatólogo, que es el especialista en la piel. Muchísimas gracias, se despide de ustedes Rosanely Roye, mis redes sociales por Instagram, @doctora.rosanely, DRA.rosanely. Muchas gracias. Bajo GB por @DanielaJSalas, ya regresamos. Sobre dengue estamos viendo esos mecanismos de prevención tan importantes. Se habla de que la mejor medicina es la preventiva y sin duda alguna en estos tiempos se agradece. Nos decía que hay que evitar estos reservorios de aguas para evitar la propagación del dengue, pero en caso de que un paciente tenga los síntomas, vamos a recordarlos. Ya nos dijo que va desde el 1 hasta el 4, si no me equivoco, en su nomenclatura, pero queremos ver cuáles son esos síntomas que nos pueden alertar que estamos a presencia de un dengue.
El paciente con dengue generalmente va a tener fiebre, que es una fiebre muy alta, es la llamada fiebre rompehuesos. El paciente va a tener mucha debilidad, mucho dolor muscular, mucho dolor articular, va a tener mucho dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos. Esos son características muy frecuentes del dengue. Si el paciente va a tener un dengue complicado con signos de alarma, ya el paciente puede tener sangrados evidentes, puede orinar con sangre, puede vomitar sangre, puede hacer evacuaciones con sangre, inclusive tener erupciones en la piel que son punticos rojos, las llamadas petequias, esos son manifestaciones de sangrado. Generalmente el paciente va a tener una eritrodermia, que es esa piel roja, inclusive pareciera como que se hubiese ido a la playa, igualito ese paciente va a tener, es una manifestación muy característica del dengue. Si el paciente llega a tener signos de alarma, mucha debilidad, puede tener vómitos, intolerancia a la vía oral, ese paciente ya debe de acudir a un centro de salud. Probablemente ese paciente va a tener que estar hospitalizado. Generalmente cuando las plaquetas bajan, descienden por debajo de 100.000, ya la probabilidad de que sangre aumenta y ese paciente ya debe estar bajo vigilancia médica. Ese paciente puede tener complicaciones durante su hospitalización, que ya son los llamados signos de alarma, puede tener dolor abdominal, puede tener líquido en el abdomen, órganos que se inflaman e inclusive hasta dificultad para respirar, que es una de las características diferenciales del COVID. Esa dificultad para respirar puede darse porque también el pulmón se inflama y puede haber líquido a nivel de la pleura, que es esa membrana que recubre los pulmones, y ese paciente puede tener probabilidades de morir, de mortalidad. De hecho, nosotros aquí en Venezuela en este año ya se han reportado 5 muertes por dengue, del dengue complicado, y entonces ese paciente que inicia con estos síntomas debe tener cuidado de acudir al médico especialista en esta rama para poder evitar estas complicaciones y así tratarlo de una manera adecuada y disminuir la tasa de mortalidad por esta enfermedad. Vamos a ver algunos mitos y realidades sobre el dengue. En nuestro país, por ejemplo, es frecuente escuchar: tienes las plaquetas bajas por dengue, dale agua de coco, dale licuados, por ejemplo, de algunos jugos. Vamos a ver si esto realmente funciona. La sopa o caldito de pata de pollo, Sí. clarito, sin aliños, ¿esto realmente ayuda, contribuye a la mejoría de este paciente? Qué bueno que tocaste ese tema, Dani. Generalmente yo le digo a mis pacientes, inclusive el agua de coco, les encanta el agua de coco. Sí. Generalmente estos preparados o estas cosas, lo importante es que se haga con agua hervida, porque a veces me ha pasado que estos pacientes toman estos preparados y terminan con evacuaciones diarreicas. Entonces, más bien, en vez de ayudarlo, lo que hace es empeorar el cuadro clínico, porque un paciente que está con dengue y está complicado, entonces le añades una deshidratación adicional con una evacuación diarreica, entonces se complica más ese paciente. Generalmente el dengue no tiene un tratamiento específico. Okay. De hecho, eso es nombrado por la Organización Mundial de la Salud. Lo importante del dengue es hidratar. Todas estas cosas lo que hacen es hidratar al paciente. No importa que sea con la pata de pollo o pata de gallina o estas cosas, generalmente a mí me parece muy desagradable porque es un líquido muy gelatinoso, muy espeso. Lo importante es hidratar. Todas estas cosas son líquidas, entonces lo que se quiere con todo esto es mantener la hidratación adecuada para tratar de evitar estas complicaciones por deshidratación. ¿Pero hay evidencia científica que la pata de pollo no hay el agua de evidencia coco científica. puede aumentar las plaquetas, subir las plaquetas? No. La evidencia científica es la hidratación. Y todas estas cosas lo que buscan es hidratar al paciente. ¿Hay realmente algún alimento o una alimentación específica más allá de la hidratación que sí contribuye a la mejoría del paciente? No, y generalmente este paciente tiene mucha falta de apetito. Este paciente casi no puede ni siquiera tolerar la vía oral del malestar que tiene, y de hecho los pacientes hospitalizados yo siempre les digo que no se angustien tanto por comer, porque en ese momento uno le tiene tratamientos endovenosos y generalmente uno le pasa la hidratación por vía endovenosa y ese paciente no le provoca ni siquiera comer. Cuando vemos esto es importante saberlo porque a veces queremos inducir a la persona a que coma, a que debe comer, y sin duda alguna la alimentación es fundamental, pero si está hospitalizado y está recibiendo tratamiento vía venoso,
tiene también ahí el complemento para no descompensarse, ¿no? Así es, Dani. El paciente lo que tiene que hacer es mantener una hidratación adecuada para evitar los signos de deshidratación que son también severos en estos casos, y eso se puede hacer por vía parenteral. Generalmente ese paciente que se promueve a comer, ese paciente generalmente empieza a tener vómitos y es como algo contraproducente, porque si vas a tener vómito te vas a deshidratar más y puedes tener más complicaciones. Por supuesto, veíamos que bueno, no hay una evidencia científica de que hay algún alimento que contribuya a que aumenten las plaquetas o que el dengue desaparezca de nuestro organismo. No, no lo hay, y ni siquiera hay un tratamiento específico para dengue. Sí, pero sí hay algún medicamento que, por ejemplo, cuando estamos notando algún tipo de fiebre, algún tipo de malestar, enrojecimiento, se debe tomar para evitar complicaciones. Lo que se indica al paciente es que debe tomar acetaminofén o paracetamol, porque estos medicamentos no interfieren en la disminución de las plaquetas. Siempre se les dice a los pacientes que traten de evitar los AINES. Los AINES son diclofenac, ibuprofeno, porque estos medicamentos interfieren y hacen disminución de las plaquetas y también pueden ayudar a gastritis erosivas, y entonces esto promueve el sangrado del paciente. Doctora, hemos finalizado. ¿Cómo la pueden contactar? Por mis redes sociales, @tumédico en línea, y por WhatsApp al 0414-8531-320. Repetimos el número. 0414-8531-320. Gracias por acompañarnos el día Gracias de hoy. a ti, Dani. La doctora Yoxibe Lima, médico infectólogo, nos estuvo acompañando. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación. Las redes, como siempre, activas para ustedes por @salud_gb. Entran al link que está en YouTube, se suscriben a nuestro canal y pueden ver la entrevista que hacemos día a día para ustedes y así puedan disfrutar nuevamente de nuestro contenido.